Bienvenidos al módulo 2 de la clase de expresión oral. Sabemos que el manejo práctico de la lengua se orienta al reconocimiento de sus estructuras y a su incorporación definitiva al habla para un uso correcto. Para ello hay que conocer cómo funciona el proceso de comunicación y detallar cada uno de los elementos que lo componen. Haremos un análisis de los tipos de comunicación que se generan de acuerdo con cada componente del proceso, el propósito de la comunicación, y también veremos la diferencia entre la comunicación oral y la comunicación escrita. La práctica y el conocimiento son partes fundamentales de un aprendizaje equilibrado, por lo que usted generará sus propias estrategias para desempeñarse de modo eficaz y competitivo en una de las más importantes características del ser humano, la comunicación oral y escrita. Los elementos de la comunicación. Para examinar cada elemento del modelo transaccional, vamos a tomar como referencia a verlo en el proceso de la comunicación. Primero veamos qué es la fuente o codificador. Es el origen del mensaje. Puede ser cualquier persona, grupo o institución que genere un mensaje para transmitirlo. El emisor, que también codifica, es la persona que emite o envía el mensaje. Fuente y emisor se consideran un solo elemento cuando la persona que idea y crea el mensaje es la misma que lo transmite. En tercer lugar está el receptor o decodificador. Es la persona o el grupo de personas a quien o a quienes se dirige el mensaje. Es el destinatario o la audiencia objetivo de la comunicación y todo aquel que capte el mensaje. Al igual que el emisor, el receptor cuenta con capacidades para decodificar el mensaje y responder a la comunicación. Entre ellos están las habilidades comunicativas, que implican oír, procesar información, leer, escribir, hablar, etc. Conocimientos sobre el tema, la gente, la situación o sobre sí mismo. Actitudes para juzgar a la fuente y al emisor, el tema, la situación. Sistema social, grupo al que pertenece, región o país en donde han vivido emisor y receptor. Otro elemento es el mensaje. Este se refiere al contenido expresado y transmitido por el emisor al receptor, el cual está integrado por tres elementos. El código, que es el sistema estructurado de signos, como lo son los lenguajes español, inglés, chino, alemán, francés, etc. O bien otros tipos de lenguajes, como el de la música. El contenido son las ideas que constituyen el mensaje, es lo que se comunica. El tratamiento es la elección de un estilo o modo de decir las cosas con el objetivo de facilitar la comprensión del mensaje, debido a la probabilidad de que, si el lenguaje es inapropiado, el contenido de ideas puede no tener significado para el receptor. También tenemos el canal. Es el medio o vehículo por el cual se envía y viaja el mensaje. Una carta es un medio escrito que viaja a través de un sistema de correo, fax o de una persona. Un libro, el cine, la televisión, el periódico, una revista, la computadora son medios que transmiten mensajes. Los mismos sentidos físicos son canales que transportan información al cerebro. La voz es un medio que usamos para enviar mensajes que viajan por el aire hasta llegar a los oídos del receptor, etc. Podemos usar un gran número de canales o tipos de medios, aunque no hay que olvidar que cuanto más directo sea el canal utilizado y más sentidos se estimulen, mayor impacto producirá el mensaje en el destinatario. Otro elemento es la retroalimentación. Es el elemento clave que propicia la interacción o transacción entre el emisor y el receptor, ya que ambas partes se aseguran de que el mensaje fue recibido y compartido. Se da gran cantidad de retroalimentación no verbal cuando las personas se hablan cara a cara, en forma directa e inmediata. Llega a haber retroalimentación posterior al acto comunicativo, es decir, en forma mediata y a través de diversos medios, como puede ser algún mensaje por carta, por teléfono, por correo electrónico, etc. También el mensaje mismo es fuente de retroalimentación, fenómeno que ocurre cuando una persona está escribiendo y después de leer su texto, corrige errores para mejorar el lenguaje o su comunicación. También está el ruido. Son barreras o obstáculos que se presentan en cualquier momento del proceso y provocan malos entendidos, confusiones,
desinterés, incluso impiden que el mensaje llegue a su destino. Los ruidos más comunes que alteran la situación comunicativa se clasifican de acuerdo con el elemento del proceso de comunicación al que afecten en forma directa. Y tenemos varios tipos. Ruido psicológico. Se presenta en el emisor y el receptor. Es un estado anímico, mental o emocional producido por la situación que se vive. Por ejemplo, tensión, tristeza, angustia, enojo, apatía, etc. El ruido fisiológico consiste en molestias o incapacidad del organismo humano del emisor y el receptor. Por ejemplo, la pérdida de la vista, el oído, la ronquera, malestares o dolores corporales, hambre, cansancio, falta de respiración y cualquiera otra. Ruido semántico. Se presenta en el mensaje en su contenido. Las palabras empleadas pueden tener un significado confuso, equivocado o desconocido por el receptor. El ruido técnico se presenta en el medio o canal que transmite el mensaje. Por ejemplo, los manchones de tinta en textos impresos, palabras ilegibles o borrosas, falta de sonido en la radio, interferencias en el sonido y la imagen del televisor o la computadora. Existe el ruido ambiental también, que son alteraciones naturales como la lluvia, los truenos, el calor, el frío, etc. Y alteraciones artificiales producidas por máquinas y artefactos, como los aviones, los autos, los martillos, las campanas, los teléfonos y muchos más. Veamos que codificar, según el diccionario, es formular un mensaje siguiendo las reglas de un código, mientras que decodificar es interpretar o traducir la información que se recibe a través de un lenguaje. También tenemos el contexto, que se refiere al ambiente físico, la situación social y el estado psicológico en que se encuentran el emisor y receptor en el momento de la comunicación. Físico se refiere al lugar o a las condiciones físicas en que se realiza el proceso de comunicación. Por ejemplo, una sala muy elegante, un jardín al aire libre en un día soleado, un museo muy antiguo, una calle muy transitada, un auditorio, etc. Social tiene que ver con las diferentes áreas o los campos de actividad de una sociedad. Por ejemplo, contextos de negocios, laboral, académico, religioso, cultural, político, etc. Las normas, los hábitos y los patrones de conducta de los grupos son determinados por el contexto social. El lenguaje y los significados varían conforme a la interpretación que hacen las personas de acuerdo con la situación social y cultural en donde se realiza la comunicación. El psicológico es el estado o ambiente emocional que se genera debido al carácter, los comportamientos o las actitudes del emisor y receptor. Por ejemplo, en una junta de trabajo puede haber tensión por un fuerte conflicto. En una fiesta de cumpleaños llega a haber un ambiente muy relajado y alegre.